Hare Krishna, saludos y bienvenidos. Así que hoy tenemos texto 28 en el segundo capítulo del segundo canto y estamos en jueves 22 de diciembre. Vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tato Vishesham Prativadya Nirbhayas Tenat Manapo Nalamurtinat Varang Yotirmayo Vayum Upetyakalem Vayuatmana Kambrihadatmalingam. La traducción es la siguiente. Después de llegar a Satyaloka, el devoto es específicamente apto para que el cuerpo sutil lo incorpore sin temor en una identificación similar a la del cuerpo burdo y gradualmente va alcanzando uno tras otro estados de existencia que van de lo terreno a lo acuoso, a lo ígneo, a lo resplandeciente y a lo aéreo, hasta llegar a la etapa etérea. El significado de este verso es el siguiente. Prabhupada escribe lo siguiente. Todo aquel que pueda llegar a Brahmaloka o Satyaloka en virtud de la práctica y la perfección espiritual está capacitado para lograr tres tipos diferentes de perfección. Aquel que ha alcanzado un planeta específico a fuerza de actividades piadosas, alcanza los lugares en función de sus actividades piadosas relativas. Aquel que ha alcanzado el lugar en virtud de la adoración Hiranyagarbha o Virat, se libera junto con la liberación de Brahma. Pero aquel que ha alcanzado el lugar en virtud del servicio devocional, se lo menciona aquí específicamente, en relación con la manera en que puede penetrar en las diferentes coberturas del universo y así descubrir finalmente su identidad espiritual en la atmósfera absoluta de la existencia suprema. Según Srila Jiva Goswami, todos los universos están arracimados hacia arriba y hacia abajo, y todos y cada uno de ellos tienen por sí solos 7 coberturas. La porción acuosa está más allá de las 7 coberturas, y cada una de ellas es 10 veces más extensa que la anterior. La personalidad de Dios, que crea todos esos universos mediante su período respiratorio, yace por encima del racimo de los universos. El agua del océano causal es de una naturaleza diferente que el agua que cubre el universo. El agua que sirve de cobertura al universo es material, mientras que el agua del océano causal es espiritual. Así pues, la cobertura acuosa que se menciona aquí se considera que es la cobertura del ego falso de todas las entidades vivientes, y el proceso gradual para liberarse de las coberturas materiales una tras otra, tal como se menciona aquí, es el proceso gradual de liberarse de los conceptos egoístas falsos del cuerpo material burdo, y luego absorberse en la identificación del cuerpo sutil
hasta que se obtenga el cuerpo espiritual puro en el ámbito absoluto del reino de Dios. Srila Sridhar Swami confirma que una parte de la naturaleza material, después de ser iniciada por el Señor, se conoce como Mahat Tattva. Una porción fragmentaria del Mahat Tattva se denomina el ego falso. Una porción del ego es la vibración del sonido y una porción del sonido es el aire atmosférico. Una porción de la atmósfera aérea se convierte en formas y las formas constituyen el poder de la electricidad o el calor. El calor produce el olor del aroma de la tierra y la tierra burda es producida por ese aroma. Y todo ello en conjunto constituye el fenómeno cósmico. La extensión del fenómeno cósmico se calcula que es diametralmente, en ambas direcciones, de 6.436 millones de kilómetros. A partir de ahí, comienzan las coberturas del universo. El primer estrato de la cobertura se calcula que se extiende hasta 128.720.000 kilómetros y las coberturas subsecuentes del universo son, respectivamente, de fuego, refulgencia, aire y éter, una a continuación de la otra, extendiéndose cada una de ellas 10 veces más que la anterior. El devoto del Señor penetra sin temor en cada una de ellas y por último llega a la atmósfera absoluta, en la que todo es de una misma identidad espiritual. El devoto entra entonces en uno de los planetas Vaikunthas, en el que adopta una forma exactamente igual a la del Señor y se dedica al amoroso servicio trascendental del Señor. Esa es la perfección máxima de la vida devocional. No existe nada más allá de esto que el yogi perfecto deba desear o lograr. Fin del comentario. Ok. Bueno, inicialmente la primera parte del significado, Prabhupada la dedica a los diferentes medios por los cuales un yogi pudo haber llegado a ese planeta del cual se está hablando aquí, que se lo llama Satya Loka, pero nos damos cuenta más abajo en el significado que estamos hablando del mismo planeta del señor Brahma, Brahma Loka o Satya Loka. Y sin duda que no deja de ser llamativo todo lo referente al universo, como Prabhupada lo presentó aquí. Y este es un tema que más adelante en el mismo Bhagavatam se va a desarrollar con tanto detalle. En el canto tercero y en el canto quinto vamos a encontrar más información acerca de este tema, el tema de los universos, y allá se va a encontrar información de cómo se despliega cada universo, cómo se crea y como aquí Prabhupada lo mencionó. Todas esas coberturas van desplegándose una tras otra y Prabhupada está presentando únicamente aquí una breve información de lo que más adelante se encontrará. Y voy a subrayar esto antes de pasar al siguiente verso. Es interesante cómo los Vedas, porque esta información que Prabhupada está presentando aquí no es únicamente, como ayer decíamos, no es únicamente información que la encontramos dentro del marco Vaishnava, sino en realidad en los Vedas figura todos estos datos. Lo subrayo aquí para leerlo. La extensión del universo se calcula que es de 6.436 millones de kilómetros, su diámetro. 6.436 millones de kilómetros. Y ya que estamos hablando de esas diferentes coberturas,
A partir de allí comienzan las coberturas del universo y el primer estrato de la cobertura se calcula que se extiende hasta 128.720.000 kilómetros. Yo desconozco completamente la información de los astrónomos en relación a esto, a esta información. No, en relación a este tema del universo. Sé que ellos tienen diferentes posturas, diferentes opiniones en relación a la medida del universo. Así que desconozco. Por ejemplo, hay un momento también en el Bhagavatam más adelante en donde se presenta cuál es la distancia puntual y específica desde la Tierra hasta el Sol. Y yo desconozco si cuál es la similitud entre ambas informaciones, tanto del Bhagavatam como de la astronomía. Y por lo tanto, igual desconozco si ellos tienen un dato de la medida del universo. No sé en cuánto se parecen estas dos referencias. Lo cierto es que el Bhagavatam, recogiendo lo de los Vedas, sin ningún temor y sin ninguna, mencionándolo como un dato simplemente, sin presentarlo como una información de lo más novedosa, el Bhagavatam dice, esta es la medida del universo. Vamos con el siguiente tema. No es algo, sí, no es como hemos venido diciendo, no es el punto central del Bhagavatam informarnos de todas estas cosas. Obviamente resulta llamativo, ¿no? que se hable de este tema y de esta manera. Vamos al siguiente verso. Texto 29. La traducción dice así. El devoto supera así los objetos sutiles de los diferentes sentidos, tales como el aroma, mediante el acto de oler, el paladar mediante el acto de saborear, la visión mediante el acto de ver formas, el tacto mediante el contacto, las vibraciones del oído mediante la identificación etérea y los órganos de los sentidos mediante las actividades materiales. El comentario de Prabhupada es el siguiente. Más allá del cielo, hay coberturas sutiles que se asemejan a las coberturas elementales de los universos. Las coberturas burdas proceden del desarrollo de ingredientes parciales de las causas sutiles. De modo que el yogi o devoto, junto con la liquidación de los elementos burdos, abandona las causas sutiles, tales como el aroma mediante el acto de oler. La chispa espiritual pura, la entidad viviente, queda así completamente limpia de toda contaminación material y se hace merecedora de entrar en el reino de Dios. Un comentario breve y vamos al siguiente verso. Mantengamos en mente que esta descripción que se está presentando aquí es la descripción de un yogi, o mejor digamos, de un devoto, de un Vaishnava, cuya vida estaba dedicada al yoga. No es, como ya hemos dicho ya en varias ocasiones, no es necesariamente la ruta, digamos, la ruta que sigue cada Vaishnava al momento de morir. Esta no es una descripción de qué sucede con cada ser humano al momento de morir, ni tampoco es una descripción de qué sucede con cada devoto, cada Vaishnava antes de ir al mundo espiritual, sino puntualmente, específicamente, esto es lo que sucede con un Vaishnava cuya vida estaba dedicada al yoga. Y no solamente al yoga, de que me compré un mat de yoga y voy a hacer yoga todos los sábados, sino a alguien que su vida estaba dedicada por entero al yoga místico. Cosa que, como ya leímos hace unos versos atrás, este método que fue presentado en realidad en el capítulo anterior,
era un método que se llevaba a cabo con mayor facilidad en épocas anteriores, debido a la facilidad, debido a que el carácter mismo de las personas en Kali Yuga es diferente y debido a que el entorno mismo no es propicio hoy en Kali Yuga para poder ejecutarlo de la manera apropiada. Y aquí estamos leyendo el destino de alguien que lo ejecutó de manera apropiada. En aquellos tiempos en donde la atmósfera, el ambiente mismo era favorable y la persona misma tenía un carácter para dedicarse a ello. Vamos entonces a la traducción de este verso 30. El devoto, superando así las formas burdas y sutiles de las coberturas, entra en el plano del egoísmo y en ese estado funde las modalidades materiales de la naturaleza, o sea, la pasión y la ignorancia. Y en este punto de neutralización, voy a volver un momento, perdón. En ese estado funde las modalidades materiales de la naturaleza, la ignorancia y la pasión, en este punto de neutralización, y de ese modo llega al egoísmo del plano de la bondad. Después de eso, todo el egoísmo se funde en el Mahat Tattva y el devoto llega al punto de la autorrealización pura. Prabhupada comenta lo siguiente. La autorrealización pura, tal como lo hemos discutido varias veces, es el estado de conciencia pura en el que uno admite que es el servidor eterno del Señor. De esa manera, uno se reinstituye en su posición original, en la que presta al Señor un amoroso servicio trascendental, tal como se explicará claramente en el verso que sigue. Esta etapa de prestar al Señor un amoroso servicio trascendental, sin esperar retribuciones procedentes del Señor, ni de ninguna otra fuente, puede alcanzarse cuando los sentidos materiales se han purificado y el estado puro y original de los sentidos se ha revivido. Aquí se sugiere que el proceso para purificar los sentidos es hacerlo de la manera yógica, es decir, hacer que los sentidos burdos se fundan en la modalidad de la ignorancia y los sentidos sutiles se fundan en la modalidad de la pasión. La mente pertenece a la modalidad de la bondad y en consecuencia se denomina Deva Maya o divina. La perfecta purificación de la mente se logra cuando uno tiene la firme convicción de que es el servidor eterno del Señor. Por consiguiente, el solo llegar al plano de la bondad también es algo que forma parte de la modalidad material. Hay que superar esa etapa de bondad material y llegar al punto de la bondad purificada, o Vasudeva Sattva. Ese Vasudeva Sattva lo ayuda a uno a entrar al reino de Dios. Debemos recordar también, en relación con esto, que el proceso de emancipación gradual que llevan a cabo los devotos de la manera en que se mencionó antes, si bien es autoritativo, no es algo viable en la era actual, principalmente porque la gente desconoce lo que es la práctica del yoga. Bueno, aquí está lo que acabamos de decir, Prabhupada lo escribe. Sigo leyendo. La supuesta práctica del yoga que hacen los protagonistas profesionales puede que sea beneficiosa desde el punto de vista fisiológico, pero esos pequeños éxitos no pueden ayudarlo a uno a lograr la emancipación espiritual tal como se menciona aquí. Hace 5,000 años, cuando la condición social de la sociedad humana se hallaba en el perfecto orden védico, el proceso de yoga que se menciona aquí
era una cuestión común para todo el mundo, porque todos, y en especial el brahmana y el kshatriya, eran formados en el arte trascendental bajo el cuidado del maestro espiritual, muy lejos del hogar, en la condición de brahmacharya. Sin embargo, el hombre moderno es incapaz de entenderlo a la perfección. Voy a detenerme un momento. Ellos eran formados en la condición de brahmacharya, con el maestro espiritual. ¿Qué es la condición de brahmacharya? Aquella condición en donde el muchacho era simplemente un sirviente del maestro, lejos de la familia y del apellido de su familia. Y uno de los principales, una de las principales cualidades de brahmacharya es observar celibato. El estudiante aprendía a observar celibato y a dedicar sus facultades intelectuales y físicas a la búsqueda de la autorrealización. Sigo leyendo. Por lo tanto, el señor Chaitanya facilitó todo para el aspirante a devoto de la era actual de la siguiente manera específica. En fin de cuentas, no hay diferencia en el resultado. Esto es importante, voy a detenerme aquí. Este es un método diferente, pero no hay diferencia en el resultado, en fin de cuentas. ¿Cuál es el resultado? La purificación completa de uno y el regreso a casa. Independientemente de que uno pase por todas estas coberturas, como hemos estado leyendo, o no, el resultado es el mismo. Y el resultado es el mismo porque es un método ideado por la Suprema Personalidad de Dios. Va a ser completamente autorizado. Ayer hablábamos de lo autorizado, de la autoridad. ¿Y quién va a tener más autoridad que el Señor Supremo? Es Él quien idea este método diferente, del cual vamos a leer ahorita. Sigo leyendo. Lo primero y principal es que uno tiene que entender la importancia primordial del Bhakti Yoga. Los seres vivientes de las diferentes especies de vida están pasando por diferentes períodos de enjaulamiento conforme a sus acciones y reacciones fruitivas. Pero en medio de la ejecución de diferentes actividades, aquel que consigue algunos recursos en el Bhakti Yoga puede entender la importancia del servicio al Señor a través de la misericordia sin causa del Señor, así como también la del Maestro Espiritual. El Señor ayuda al alma sincera a través del encuentro con un Maestro Espiritual genuino, que es el representante del Señor. En virtud de la instrucción de ese Maestro Espiritual, uno recibe la semilla del Bhakti Yoga. El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu recomienda que el devoto plante la semilla del Bhakti en su corazón y la nutra por medio del riego, del proceso de oír y cantar acerca del santo nombre, la fama, etcétera del Señor. El sencillo proceso de cantar y oír sin ofensas el santo nombre del Señor lo promoverá a uno gradual y muy prontamente hasta la etapa de la emancipación. Hay 3 etapas en el proceso del canto del santo nombre del Señor. La primera es la del canto ofensivo del santo nombre y la segunda es la etapa reflexiva del canto del santo nombre. La tercera etapa es la del canto sin ofensas del santo nombre del Señor. Solo en la segunda etapa, la etapa de la reflexión, que se encuentra entre la etapa ofensiva y la etapa sin ofensas, uno alcanza automáticamente la etapa de la emancipación. En la etapa sin ofensas, uno de hecho entra en el reino de Dios, aunque físicamente parezca encontrarse en el mundo material. Para alcanzar la etapa en la que no hay ofensas, uno debe ponerse en guardia de la siguiente manera.
Definitivamente este tema merece que nos detengamos un poco más. Voy a leer esta siguiente sección y sin duda que vamos a regresar a este verso el día de mañana, porque no vamos a tener tiempo hoy para comentar más. Sigo leyendo. Cuando hablamos de oír y cantar, ello no significa que uno deba cantar y oír acerca del santo nombre del Señor como Rama, Krishna o sistemáticamente los 16 nombres del mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sino que también se debe leer y oír la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam en compañía de devotos. La primera práctica o la práctica primaria del Bhakti Yoga hará que germine la semilla que ya está plantada en el corazón y mediante un proceso regular de riego, tal como se mencionó antes, la enredadera del Bhakti comenzará a crecer. Mediante la nutrición sistemática, la enredadera crecerá hasta tal punto que penetrará las coberturas del universo tal como lo hemos oído decir en los versos anteriores. Llegará al cielo refulgente, el Brahma Yoti, e irá cada vez más lejos y llegará al cielo espiritual, en el que hay infinidad de planetas espirituales denominados Vaikunthas. Por encima de ellos se encuentra Krishna Loka o Goloka Vrindavana, en el que la enredadera que está creciendo entra y se posa a los pies del loto del Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios original. Cuando uno llega a los pies del loto del Señor Krishna en Goloka Vrindavana, el proceso de riego, de oír y leer, así como también el canto del santo nombre en la etapa devocional pura, fructifica. Y los frutos que crecen allí, en la forma del amor por Dios, son saboreados de un modo tangible por el devoto, aunque se encuentra aquí, en este mundo material. Los frutos maduros del amor por Dios solo los saborean los devotos que están constantemente dedicados al proceso de riego, tal como se describió antes. Pero el devoto que está trabajando debe cuidar siempre que la enredadera que de ese modo ha ido creciendo no sea cortada. Por lo tanto, él debe tener presentes las siguientes consideraciones. Bueno, aquí el tema se puso muy interesante porque hemos visto cómo al final de toda esta descripción técnica y fantástica, de fantasía, ¿no? Estamos acompañando a un devoto, a un yogi que está volviendo a casa y vemos que transita por todas estas coberturas universales, pero Prabhupada pone un punto aquí y dice, hey, un momento, no nos distraigamos porque en realidad el método diseñado por Chaitanya es un método muy simple que consigue uno el mismo resultado. Y aquí Prabhupada está describiendo ese mismo resultado. Y hasta ahora ha descrito el proceso de cantar y escuchar. Escuchar también significa leer y sí, nutrirse de las historias y de la filosofía. Y ahora va a pasar aquí a hablar de las consideraciones para que uno se mantenga en guardia y cuide esa enredadera devocional. Esas instrucciones no las vamos a leer hoy por la cuestión del tiempo. Sin embargo, las vamos a leer mañana. Nos vamos a detener y vamos a intentar hablar con mayor detalle de este tema. La potencia y del Bhakti, a pesar de parecer algo tan sencillo y tan simple, pero la potencia sigue siendo igual. Y vamos a hablar incluso de algunas cosas que son especiales, que son muy propias del Bhakti y que se distinguen incluso de otros métodos y que uno pudiera llegar a etapas más profundas todavía. A través del Bhakti, posiblemente Prabhupada aquí lo mencione. Eso lo haremos entonces a partir de mañana. Bueno, que tengan un bonito día hoy jueves y si el Señor lo permite, entonces nos reunimos aquí mañana. Hare Krishna.